Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido convocada para el día de hoy una sesión extraordinaria, la octava. Me permito informarles que el señor secretario ejecutivo del Instituto me ha informado que le es imposible asistir el día de hoy a esta sesión, por lo que es procedente o es necesario designar a un integrante de la Junta como secretario sustituto para el desahogo de la octava sesión. Tengo, como en la ocasión pasada, la propuesta de que sea el doctor Francisco Javier Jiménez Jurado quien nos auxilie en la conducción de esta octava sesión extraordinaria, por lo que pregunto a mis compañeras y compañeros consejeros si están por aprobar esta propuesta, lo manifiesten levantando la mano para que quede registrado. Gracias. Una vez que hemos designado como secretario sustituto para el desahogo de esta octava sesión al doctor Jiménez Jurado, corresponde tomarle la protesta de ley. Le pido que nos pongamos de pie. Doctor Francisco Javier Jiménez Jurado, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario provisional del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para la celebración de la octava sesión extraordinaria que le ha sido conferido. Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso. Les pido que tomemos asiento, por favor. Toda vez que a esta determinación que acaba de tomar el Consejo le corresponde un acuerdo y un número a asignar, será el acuerdo 31, y el proyecto que fue circulado para la octava sesión le corresponderá el correspondiente, el 32, que es el sucesivo. Bien, pido al señor secretario provisional proceda conforme al proyecto de orden del día que se fue circulado para desahogar esta octava sesión extraordinaria. Con gusto, consejero presidente. Sería la lista de presentes y la declaración de quórum legal. Por favor. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Consejero electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Consejero electoral, licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Consejero electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Consejera electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenas tardes. El de la voz, Francisco Javier Jiménez Jurado. Por los partidos políticos se encuentra por Acción Nacional el licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presente, buenos días. Por el Partido del Trabajo, el licenciado Joel Cruz Canseco. Perdón, se acaba de incorporar por Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Javier Rivera Escalona. Gracias, presente. Por parte del Partido del Trabajo, el licenciado Joel Cruz Canseco. Por parte de Movimiento Ciudadano, el licenciado César Severiano González Martínez. Presente, buena tarde. Por parte de Nueva Alianza, el licenciado Efrén Ortiz Álvarez. Por parte de Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por parte de Encuentro Social, Carlos Lomán Delgado. Presente, buenas tardes a todos. Y por parte de Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente y buenas tardes. Consejero presidente, para efecto de esta sesión, hay una asistencia de 2 consejeras electorales, 3 consejeros electorales, el consejero presidente y 8 representantes de partido político, por lo que existe el quórum legal para poder sesionar válidamente. 9. Corrijo, son 9 representantes. Son 9 representantes, así es, perdón. Bien, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, del proyecto de orden del día que fue propuesto. Con mucho gusto, señoras y señores integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2016. 4. Proyecto de acuerdo por el que se designa al vocal de organización electoral de la Junta Municipal Electoral número 29 de Chautla para la elección extraordinaria de Chautla 2016, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de apelación identificado con el número RA/3/2016, discusión y aprobación en su caso. 5. Asuntos generales. 6. Declaratoria de la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día.
Al no haber intervenciones, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. En términos de nuestro reglamento, quisiera solicitar la inscripción de un asunto general denominado exhorto a la legislatura para que suspenda los programas sociales en el municipio de Chautla. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día con la inclusión del asunto general solicitado por la representación del PRD. Con gusto, consejero presidente, señoras consejeras, señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, quedó aprobado por una unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente asunto del orden del día es el identificado con el número 3 y es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2016. Consulto a los integrantes del Consejo si tienen alguna observación sobre el contenido del documento. Al no haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2016. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Con gusto, es el número 4 y es el proyecto de acuerdo por el que se designa al vocal de organización electoral de la Junta Municipal Electoral número 29 de Chautla para la elección extraordinaria de Chautla 2016, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de apelación identificado con el número RA/3/2016, discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos que tomar en consideración que, como bien lo han mencionado, este punto de la orden del día deviene del cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México. No podemos dejar pasar y tenemos que hacer notar el hecho de que esto ya se veía venir, en la sesión en donde se hizo la desatinada designación de este compañero Osvaldo, pues no fue muy afortunada, no obstante de que usted como presidente hizo una defensa férrea de que estaba en lo correcto y que estaba dentro de la legalidad. Contrario a eso, el día de hoy tenemos que dar cumplimiento a esa resolución en donde el tribunal, con todas sus letras, dijo que fue un acto ilegal. Ilegal implica que nos estamos apartando, o más bien ustedes se están apartando de uno de los ejes rectores que rigen la materia electoral, que es el principio de legalidad. Lo están vulnerando y esto ya es una cuestión sistemática la que se está realizando. Y con esta desafortunada designación que hicieron, también están violentando el principio humano, que es por excelencia, que es el de la dignidad. ¿Por qué? Porque al señor Osvaldo le tomaron protesta y ni siquiera pudo llegar a la sesión de instalación, cuando ya ha quedado su honra por los suelos con esta resolución. Pero más allá, ustedes no vislumbraron que no nada más estaban atentando contra la dignidad de esa persona, también atentaron contra la dignidad de la vocal ejecutivo, porque sí, ustedes lo saben y hay que comentarlo, que en la sesión de instalación hizo la vocal ejecutivo un comentario muy desafortunado por falta de pericia o porque no le dieron instrucciones desde aquí, desde la unidad técnica correspondiente, de cómo debía manejar el caso. Únicamente se constriñó a decir la vocal ejecutivo que no estaba el vocal de organización por problemas personales. Cuestión que hizo que se desencadenara una participación de los representantes de las diferentes fuerzas políticas, y lo menos y permisible decir en esta mesa que le dijeron a la vocal ejecutivo fue mentirosa.
porque en el fondo de los comentarios realmente le estaban diciendo otra cosa que no podemos vertir en esta mesa. Y eso también, obviamente, que atenta en contra de la dignidad de la vocal ejecutivo y máxime que se trata de una mujer. Y esto ocasionado por ese desatino que tuvieron ustedes en pasar por encima de la ley y nombrar a una persona que no cumplía con el perfil. El día de hoy vuelven a cometer actos de ilegalidad, ya que están nombrando a quien tuvo una buena calificación, arriba de 8, en base a los lineamientos que se emitieron precisamente para calificar el desempeño de los vocales distritales y municipales, pero esto contraviene los efectos de la sentencia del propio Tribunal Electoral del Estado de México. Los efectos de la sentencia son muy claros en el sentido de que primero debemos acudir a la lista de reserva para poder nombrar a este vocal de organización. Y en la lista de reserva, obviamente que tenemos a 3 personas y el primero de ellos con una calificación que que es arriba de 6 y que pudiera considerarse, por eso está en la lista, estuvo en la lista de reserva, que es el ciudadano Héctor Hugo Romero Bojorquez. Esta persona es la que debe de ser designada como vocal de organización y no la persona que están proponiendo en este acuerdo. ¿Derivado de qué? Los efectos de la sentencia dicen que se tendrá que nombrar de la lista de reserva o, en su caso, de los que hayan salido mejor evaluados. Esto de o en su caso nos habla de 2 momentos. Primero, debemos de irnos a la lista de reserva, salvo que en la lista de reserva las personas que estuvieran ahí tuvieran algún impedimento o alguna imposibilidad o no fuera su deseo participar, estaríamos entrando al otro supuesto. Ahí sí podríamos entrar ya a las personas que participaron y que fueron evaluadas. Y por ahí se discutió el día de ayer, incluso se tomó la opinión de la directora del jurídico consultivo. Sin embargo, la participación, creo que lejos de auxiliarnos, los confundió a ustedes más. En la propia resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, en la página 17, dice el magistrado, y repito, esta sentencia fue votada por unanimidad. Menciona, de ahí que contrario a lo señalado por la autoridad responsable, en los lineamientos para la evaluación del desempeño para los vocales distritales y municipales para el proceso electoral 2014-2015 emitidos por el Consejo General, no existe una potestad discrecional en virtud de que el enunciado, en su caso, no hace referencia a una facultad discrecional, sino a la posibilidad de que los vocales evaluados puedan o no participar. Entonces no es una facultad discrecional la que ustedes tienen al darle cumplimiento y en base a los efectos de la sentencia. Ustedes debieron haber agotado primero la lista de reserva y después poder pasar a los compañeros vocales que fueron debidamente evaluados. Y ayer también nos hicieron llegar la información de que de la lista de reserva, el compañero que les comento, que es Héctor Hugo Romero Bojorquez, pues él tiene la disponibilidad para poder participar como vocal de organización. Entonces, estamos nuevamente violentando el principio de legalidad, están dándole ustedes un sentido a los efectos de la sentencia, que obviamente está distorsionado. ¿Por qué? Porque así les conviene. A mí me queda claro que esto ya lo están haciendo a conveniencia. ¿Derivado de qué? De que la persona que están proponiendo, pues fue vocal ejecutivo en el 2005, proceso 2005-2006, y a partir de ahí ha ocupado diferentes puestos como auxiliar de operador de logística, siempre dependiendo de la dirección de organización de este Instituto Electoral del Estado de México. Entonces creo que desde ahí ustedes están sesgando esta propuesta que están realizando y no le dan, y cabe mencionar que esta persona pues es de Texcoco, ni siquiera es de Chautla, pero ustedes quieren beneficiarlo. Yo creo que no hay mayor beneficio que a los habitantes de Chautla se les pueda nombrar una persona que realmente es de Chautla y que conoce el municipio, como lo es
Héctor Hugo Romero Bojorges, que es la persona que se encuentra en primer lugar en la lista de reserva y que en términos de lo que maneja la propia resolución en el capítulo de efectos de la sentencia, es el que debe ser tomado en consideración y debe de ser nombrado como vocal de organización en la Junta Municipal de Chautla. Otra ilegalidad más que se quiere cometer, pues bueno, tendrá que ser entonces el tribunal el que dé cuenta si efectivamente entendieron y dieron cumplimiento a la resolución o si nuevamente tratando de enmendar una ilegalidad como la que han cometido, la quieren enmendar cometiendo otra ilegalidad, que eso definitivamente no sería una cuestión permisible. De momento sería cuánto. Gracias, señor representante. En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, el día de hoy estamos aquí precisamente en esta sesión para dar cumplimiento a la resolución que emite el Tribunal Electoral del Estado de México respecto al acuerdo que designaba como vocal de organización a Osvaldo de Jesús de la Cruz Herrera, mismo que fue presentado por esta representación. Siendo humilde esta representación, manifestaría que aquí no hay vencedores ni vencidos. Solamente lo que pediríamos es un exhorto a los señores consejeros a efecto de que se conduzcan bajo el principio de legalidad, que es un principio rector de la función electoral, y que, como lo dice también Movimiento Ciudadano, no se vulneren específicamente ese tipo de principios, porque hay que recordar que ustedes al inicio de la gestión para la cual fueron designados, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de una y otra emanaran. Y pareciera que, bueno, es recurrente el hecho de que en múltiples ocasiones sabemos que, bueno, ustedes son los rectores del proceso. Desafortunadamente, las manifestaciones que nosotros como representantes de los partidos políticos hacemos, a veces no son escuchadas. Yo recuerdo con toda claridad el día de la sesión, yo proporcioné todos los elementos necesarios para el efecto de que se pudiera considerar específicamente la resolución que en su momento se iba a tomar por parte de ustedes y que, bueno, generaría precisamente la situación de interponer el recurso correspondiente ante la autoridad electoral para que ellos precisamente determinaran si había sido de una forma legal o como específicamente lo dice la resolución, que es ilegal la designación que se tomó por parte de este Consejo. Yo quisiera que estas palabras no quedaran en el aire, que específicamente los señores consejeros lo retomaran y efectivamente todos sus actos fueran realizados conforme a la legalidad, la certeza, la objetividad, la imparcialidad y el principio de máxima publicidad. Circunstancia que desafortunadamente no hemos visto, y no nada más aquí, porque también tenemos otra circunstancia, tenemos comisiones las cuales, de acuerdo a lo que establecen las reformas constitucionales ya desde hace un tiempo, deberían de ser también públicas, que esperemos que, bueno, en un tiempo no muy lejano, tanto las de la Junta General como las de comisiones se hagan públicas, para que el ciudadano esté debidamente enterado de lo que pasa hacia el interior del instituto y de cómo se maneja el instituto por cuanto a las cuestiones administrativas y también cómo se construye específicamente una elección, porque, bueno, los ciudadanos llegan, reciben su boleta y creen que ahí es en donde concluye específicamente su participación, y no. Yo creo que hay que generar cultura política electoral para que el ciudadano se interese y pueda participar de forma informada y veraz de todo lo que se realiza en este instituto. Entonces, lo único que esta representación solicitaría es hacer este exhorto a los señores consejeros para que se conduzcan en base a la función electoral y a los principios rectores del mismo. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente, con su venia. Perdón. Señores integrantes de este Consejo General, distinguidas consejeras. El
comentario que su servidor vierte en este momento viene acompañado de una necesidad imperiosa que tenemos todos los partidos políticos de no abandonar nuestra posición crítica sobre temas tan delicados como este. El comentario lo hago a partir de una nota que apareció en el diario 8 Columnas el día de ayer, que hace señalamientos un poco extraños. No me detengo a hablar sobre el comentario de la nota periodística, pero sí lo hago en el sentido de que el Partido del Trabajo ha sido una pieza fundamental en el ámbito del análisis y de la crítica hacia este Consejo General y en el contexto de todo el órgano electoral del Estado de México. Siempre hemos sido críticos, hemos sido insistentes y permanentemente llamamos al Consejo General como máxima instancia de autoridad de este órgano a que no esperemos a que nos enderecen la plana y que producto de falta de pericia o una circunstancia que puede ser interpretada no de mala fe, dejémoslo en esa tesitura, busquemos siempre que el órgano electoral dé pauta, sea un organismo de vanguardia y no por errores de esta naturaleza metamos al órgano electoral en el entredicho. Esa parte me parece que es la más complicada, porque en un proceso electoral como el de Chiautla, donde está en juego el destino de un pueblo entero, no podemos estar abriéndole franjas a la duda y a la ilegalidad. Finalmente, cuando este órgano se constituyó, los partidos políticos siempre hemos venido acompañando buenas y malas de este órgano electoral, pero aquí estamos. Y el hecho de que no abundemos demasiado, no nos vayamos al extremo de los problemas que pueden suscitarse como es este asunto, no significa que el PT esté abandonando su trinchera crítica y mucho menos complaciendo cosas que pudieran no estar en el escenario si las cosas se hicieran bien. Creo que aquí faltó una revisión muy seria, muy cuidadosa del procedimiento. Finalmente hoy se llega a un nuevo acuerdo producto de que el tribunal nos enmienda la plana, pero queda ahí en el horizonte, en el ambiente, una buena o mala intención de alguien de ensuciar el proceso, y eso es lo que no hay que permitir. Y el hecho de que el PT hoy busque en el discurso que este órgano supere estigmas y se ponga a la vanguardia y sea un órgano que nos deje plenamente satisfechos a todos los actores que vamos a participar en Chiautla, que el resultado electoral que se va a emitir el 13 de marzo sea consecuencia del buen conducir y de una aplicación seria, correcta de la ley. En consecuencia, no es un tema menor y es lamentable que un órgano jurisdiccional, como en este caso es el Tribunal del Estado, en el ámbito electoral, sea quien señale que es un acto ilegal lo que se hizo y que producto de ello hay que corregir el procedimiento y nombrar a un nuevo vocal. Finalmente, con este comentario, pues el PT se suma no en un escenario de complacencia, se suma en un sentido común de que se corrijan las cosas como hoy se pretende y que estos detalles que son tan insignificantes no empañen el proceso electoral, que ahora creo que va a ser mucho más cerrado, más competido, y que este tipo de cosas no podemos permitirlas que ocurran, porque ensuciar el proceso es ensuciar a este órgano electoral. En consecuencia, pues el llamado, y me sumo a ello, de que debemos de ampliar el canal de diálogo y que los partidos políticos tenemos la capacidad también para proponer
sobre los diferentes temas y asuntos de este órgano electoral. Y observamos que la autonomía y el gran deseo democrático de los consejeros choca con la realidad, y creo que este asunto no deja bien parado a este órgano electoral. Afortunadamente se va a corregir. Qué bueno que hay las instancias que reorientan y corrigen, pero cuando se habla de que es un acto producto de la ilegalidad, esa parte nos parece delicada y grave, y que un tribunal no lo diga, cuando los partidos políticos somos los primeros que constantemente estamos enjuiciando, criticando, analizando, proponiendo en términos de la legalidad. Y entonces hoy resulta que todos los que formamos este Consejo General somos ilegales y caprichosos y complacientes y tenemos mordaza. No es así. Entonces es el momento que este órgano electoral asuma con autoridad, con ejercicio de facultades su papel, y que se hagan bien las cosas, y que el diálogo sea el instrumento que nos permita ponernos a todos de acuerdo en algo tan fundamental como es un proceso electoral, el de Chautla, que se anuncia un proceso cerrado, que no es un asunto menor, porque todos los pesos políticos importantes del Estado van a estar involucrados en este proceso electoral, de todos los partidos políticos y organizaciones. En consecuencia, no es un tema menor. Sin embargo, hoy se está reorientando la ruta, lo cual reconocemos de manera amplia. Qué bueno que se está reorientando este asunto, pero sí hay que tener mucho cuidado en que hay intereses que quieren ensuciar el proceso de Chautla. No seamos este Consejo General, ni los partidos políticos, ni sus representantes, ni los consejeros y consejeras responsables, porque el resultado electoral va a ser allá en Chautla, no aquí. Aquí lo único que tenemos que hacer es corregir, orientar, capacitar, adecuar, aplicar las normas, las reglas vigentes en el ámbito electoral, y que sea el pueblo de Chautla, con su voto legítimo, quien defina quién gana, quién queda en segundo lugar y quién en tercero. No nosotros. Esa parte no nos toca. Pero con actos de esta naturaleza metemos en jaque al órgano electoral, y no es ni necesario ni correcto hacerlo. Entonces el llamado, consejero presidente, desde esta representación, es a que los canales de diálogo estén más abiertos y las opiniones de todos los partidos políticos sean consideradas como parte del quehacer político del Estado de México. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bien, en primera ronda quisiera dar mi opinión respecto de el acto que eventualmente tendremos que realizar para cumplir con esta resolución, esta sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México. Ha sido en todo momento la intención de este Consejo, bueno, de su servidor, como presidente de este Consejo General, darle a Chautla las mejores condiciones para desarrollar la elección que tendrá lugar el 13 de marzo. En su momento, lo que hicimos, lo que propusimos, y por eso fue así aprobado, fue integrar la junta que funcionó para el 7 de junio, porque funcionó bien. Fue una junta que actuó con legalidad, no tuvimos impugnaciones, no tuvimos quejas del desempeño de los integrantes de la junta. Eventualmente nuestro procedimiento de evaluación, que me parece es muy riguroso y ha mostrado con este acto su eficacia, le dio al entonces designado como vocal de organización el sistema de evaluación de su desempeño, insisto, una centésima menos de las necesarias para estar todos tranquilos cuando lo designamos, pero yo creía que lo que necesitábamos era darle a Chautla las mejores condiciones, repitiendo, insisto, las del 7 de junio, porque para efectos del funcionamiento de la Junta fueron fueron adecuadas, fueron correctas. Ahora el tribunal nos dice con la sentencia que no, que debemos atender, que debemos cuidar, y que si nosotros nos dimos ese lineamiento y pusimos ese límite del 8, pues es el límite que debemos buscar y cuidar. Me permito leer una parte también de la sentencia en su página 19, que dice: las juntas municipales, lo leo completo, así también como ya se sostuvo, las juntas municipales y distritales en su carácter de órganos de dirección y vigilancia deben estar integradas por ciudadanos previamente capacitados para dirigir los trabajos tanto de las juntas como de los consejos,
por lo cual su designación depende de, entre otras cosas, sus capacidades, aptitudes y experiencia en la materia, circunstancias que son evaluadas previamente a su designación a través del proceso de selección y es su desempeño posterior a su designación conforme a los lineamientos referidos. Fue esto lo que se hizo. Al buscar en la lista de reserva de los eventuales sustitutos de este vocal de organización en Chautla, había 3 personas que no fueron vocales en Chautla, que no tienen la experiencia ni la capacitación debida. Estamos literalmente a 4 semanas, a un mes de la elección en Chautla, y a mí me parece que poner a un vocal de la lista de reserva porque le toca, porque es lo que lo que en justicia sería lo correcto, podría afectar mucho más el desarrollo de la elección que buscar la otra opción que también la resolución nos da el tribunal de entre los mejor evaluados para escoger a su sustituto. Entonces, en ese sentido, es la propuesta que se presenta el día de hoy, es buscar a una persona que desempeñó el cargo de vocal de organización en un municipio de la región cercano a Chautla, que conoce la función, que fue muy bien evaluado con nuestro estricto sistema de evaluación, superó el 8 por mucho. En su evaluación previa a su designación también fue de las mejores calificaciones. Creemos que es la persona más capaz de las que podemos contar para dotar a Chautla de una junta y un consejo que funcione adecuadamente. Recordemos, el vocal de organización de la Junta Municipal desempeña el cargo también de secretario del consejo, y creemos que esa experiencia previa acumulada y ya tenida por la persona que ahora se propone para que se integre a la Junta, es lo mejor para el consejo, la Junta Municipal y el Consejo Municipal de Chautla, más que, y por supuesto que atendiendo a la resolución del tribunal, se revisó la lista de reservas, se valoraron estas consideraciones y al no encontrar ahí a la persona idónea, vamos a la segunda opción que nos da el tribunal y encontramos a este compañero que ahora se propone para que se integre a la Junta. Dejaría hasta aquí mis comentarios. Pregunto si alguien más en primera ronda. En primera ronda tiene uso la palabra el consejero Córdoba. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo que yo no quisiera que quede en el ambiente es que este Consejo General actúa de una manera ilegal. De parte de esta consejería, después de escuchar los muchos argumentos en la sesión donde fue designado este vocal, a mí lo que me convenció de que no era aplicable este argumento del resultado en la evaluación de desempeño es lo que justamente el Tribunal Electoral en su sentencia en la página 17 señala, y dice textualmente: los resultados de la evaluación serán utilizados en la selección de vocales del proceso electoral 2016-2017 en su caso. Como yo entiendo, este no es un proceso que abarque 2 años, sino solamente 2016, consideré que no era aplicable y por eso decidí votar en favor de la propuesta que se hacía en el proyecto de acuerdo. De ninguna manera guiado por algún interés o tratando de favorecer a ninguna persona o contendiente, sino únicamente tomando en cuenta que su calificación, que pues era de 7.99 y que en este caso no era aplicable este criterio. Sin embargo, el tribunal consideró que era de otra manera. Yo lo entendí así, el tribunal interpretó, porque ellos sí pueden interpretar, que era aplicable y ordena en este caso que se revoque el acuerdo y que se nombre un nuevo vocal de organización, lo cual se está proponiendo y será sometido a la consideración de todos nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual de parte de esta consejería se tomó la decisión de aprobar, pero sí no comparto que se actúe. Sí hubo una equivocación desde el punto de vista del tribunal, corrigen efectivamente esta decisión, pero no creo que se pueda generalizar y decir que se actúa de manera ilegal y mucho menos pretendiendo favorecer a alguien. Gracias. Gracias a usted, consejero. En primera ronda, el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Yo esperé atentamente a que interviniera la autoridad electoral que vota, aunque somos parte nosotros también del Consejo General, a que virtiera los argumentos del proyecto de acuerdo, que vale la pena señalarlo, lo hemos tratado de construir entre todos en la mesa política que acaba de concluir hace un par de horas, yo creo, bueno, de 1 hora más o menos. Creo que debemos estar a la altura de la responsabilidad dentro del marco de la ley
dentro del marco de la sentencia para este efecto, de designar a la persona más idónea. La posición de nosotros desde la comisión de ayer era en ese sentido. Los efectos de la sentencia, a la que ya se ha hecho mención aquí, establecen esas dos posibilidades, de la lista de reserva o, en su caso, de los que tengan mayor promedio en su evaluación. Nosotros, analizando las documentales que nos envían de la lista de reserva, debemos de separar las evaluaciones que ahí tienen ellos, porque esas evaluaciones fueron para obtener, en su caso, vamos a señalarlo así, estar dentro de la lista de reserva. Nuestros lineamientos para la evaluación de esa etapa se constreñían exclusivamente a los más altos promedios. Y a lo que se refiere la sentencia, en la página 20, como aquí ya se ha leído por algunos, se refiere a la evaluación posterior al desempeño, y que es la propuesta que ahora se está presentando. Quiero precisar que ni estoy en contra de la persona que está en la lista de reserva, ni por supuesto tengo ninguna filia por el que está siendo propuesto en el documento del acuerdo que hoy vamos en unos momentos más a votar, sino que es derivado del resultado de un análisis objetivo. O sea, son los resultados. Y al menos para el Partido de la Revolución Democrática nos queda más satisfecho designar a alguien que tiene experiencia, que tiene una mejor evaluación de entre sus pares, que alguien que no fungió en la elección del 2015. Creo que así de claro debe quedar, al menos para el de La Voz. Y evidentemente tener una evaluación y vigilancia, no digo extrema, pero sí permanente, como lo ha estado haciendo el órgano central a través del órgano desconcentrado allá en la Junta Municipal de Chiautla, del desempeño, no solo del que vamos a nombrar ahora, de toda la Junta, porque eso es lo que le va a dar legalidad de lo que aquí se está aduciendo, le va a dar certeza y sobre todo le va a dar profesionalismo al desempeño de la Junta Municipal. Por eso nosotros queremos ratificar el compromiso en la mesa política, en la comisión, a efecto de que el ciudadano Osvaldo de Jesús de la Cruz Herrera sea el que se apruebe en unos momentos más como vocal de organización, por los argumentos que he vertido y que creo que cumplen con los efectos de la sentencia del tribunal. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero electoral Saúl Mandujano. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Porque he escuchado algunas opiniones que me parece son no solo importantes, sino que precisan de alguna manera el acuerdo que estamos por votar en un momento. Lo siguiente, ya el representante del PRD, Javier, decía algunos aspectos de la resolución del tribunal local. Efectivamente, un tribunal, recuerden, que construye primero la parte considerativa de la sentencia, en donde fija su precedente y señala los motivos de la resolución, y luego entra ya la parte resolutiva, donde precisamente pronuncia cuál es el sentido del fallo. Bueno, en la parte argumentativa, ya Javier se refería a la página 20, y efectivamente en la página 20 hay una referencia muy importante. Dice el tribunal local, que fue el que revocó la decisión de este Consejo General, citando una sentencia de la Sala Regional, que el Instituto Electoral Local, en su caso el IEM, tiene y cumple con su obligación legal de supervisar las actividades realizadas por los órganos desconcentrados temporales durante el proceso electoral, es decir, reconoce primero una facultad y al mismo tiempo una obligación de cuidar el desempeño de los órganos desconcentrados y la facultad de evaluar el desempeño de quienes integran esos órganos desconcentrados. En la página 17, que también ya fue referida incluso por el consejero Gabriel Corona, dice el Tribunal Electoral Local que las calificaciones obtenidas como resultado del desempeño en el proceso electoral 2014-2015 serán utilizadas para verificar la idoneidad de su designación. Es decir, lo que estamos revisando es
si la designación que se pone a consideración del Consejo es idónea o no es idónea, y si cumple o no cumple con la resolución del Tribunal Electoral. Entonces retomo: primero, se reconoce la facultad de este instituto en una resolución de la Sala Regional Toluca, que hay una obligación y facultad de evaluar el desempeño de los integrantes de los órganos desconcentrados, y el Tribunal Electoral del Estado dice que esa evaluación determinará la idoneidad. En la parte de los efectos de la sentencia, que ya ha sido incluso precisado por Rubén Darío, efectivamente el tribunal da, digamos, dos alternativas. La primera alternativa es ir a la lista de reserva, como bien ha señalado César Severiano, y el tribunal en este caso no dice en la sentencia que hayan sido evaluados con calificaciones aprobatorias, es cierto, o sea, de manera literal, la sentencia no habla de que al integrar la lista de reserva hayan sido evaluados con calificaciones aprobatorias o satisfactorias, dice lista de reserva, lisa y llanamente, y luego dice, pone una coma o en su caso, y nos vamos entonces sí a la evaluación del desempeño de quienes integran otros órganos desconcentrados que no sea el Consejo Municipal de Chautla en el proceso electoral 2014-2015. En la parte del considerando 12avo del acuerdo que estamos analizando, este Consejo General ha sido muy cuidadoso y lo platicamos hace rato, mencionaron ya una mesa de análisis que tuvimos hace unos minutos. Se construyó precisamente este considerando 12avo, y la idea de construirlo era darle de la mejor manera cumplimiento a la sentencia del tribunal. Por eso el considerando 12avo comienza primero analizando si en la lista de reserva existe alguien con el perfil idóneo para poderse desempeñar como consejero municipal en la elección extraordinaria de Chautla. Es decir, tratamos en primer lugar de irnos a lo que la lista de reserva ofrecía para integrar este órgano, tratando de darle cumplimiento, por decirlo de alguna manera, literal a la resolución. Y en esa lista de reserva no se encontró un perfil idóneo para poder integrar el Consejo Municipal de Chautla. Y repito idóneo porque en una parte argumentativa el Tribunal Electoral del Estado de México se habla de idoneidad en el desempeño. Como no encontramos a alguien idóneo en la lista de reserva, que fue el primer análisis que se hace, se agota esa posibilidad y pasamos a la segunda alternativa de la sentencia. Y la segunda alternativa se habla de elegir a quienes tuvieron un desempeño derivado de una evaluación satisfactoria o idónea en el proceso electoral 2014-2015, que es el caso que nos ocupa. De ahí que en el considerando 12avo, después del análisis, diga en uno de los párrafos: se realizó un análisis a los resultados de evaluación del desempeño al que fueron sometidos las y los vocales que participaron en dicho proceso electoral ordinario, se refiere al 2014-2015, así como los expedientes personales de cada uno de ellos, concluyendo que el ciudadano Gerardo Castrejón Carrasco, quien se desempeñó como vocal de organización electoral en la Junta Municipal número 100 de Texcoco, Estado de México, obtuvo una calificación aprobatoria en la evaluación del desempeño, cuenta con los conocimientos y experiencia que requiere el perfil de este puesto, al haber desempeñado dicho cargo reúne los requisitos legales aplicables al cargo a designar y no se encuentra inhabilitado, pero no solo eso, sino además es la persona que cumple con un perfil de idoneidad al que se refiere la sentencia de la sala. Entonces yo creo que en el acuerdo no hay un incumplimiento o un cumplimiento parcial del fallo, porque se agotó primero el análisis de la lista de reserva con base en una argumentación de idoneidad, y al no encontrar en ese perfil a alguien que cumpliera ese requisito, entonces pasamos a la segunda alternativa, que es el caso que estamos poniendo a consideración, de manera que, bajo mi percepción, si hay un cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero. Perdón, ¿alguien más en primera ronda? Tiene uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Morena. Sí, muchas gracias. En nuestra opinión, hay dos sentidos de las intervenciones que hemos estado escuchando, tanto de los representantes de los partidos políticos como de los consejeros. Nosotros coincidimos con el planteamiento que acaba de hacer el consejero Mandujano, en el sentido de que la persona que hoy se propone es la más idónea para ocupar este encargo.
pero también creemos que se debe ser muy cuidadosos, consejeros, consejeras, de lo que expresamos en este máximo órgano. En algunas ocasiones es acucioso hasta el punto y el coma, y se nos reitera que en este máximo órgano no se interpreta. Y después viene un conjunto de justificaciones en torno a que se interpretó que en ese momento el otro ciudadano cumplía con estas consideraciones. Y después lo que me preocupa más es la intervención del consejero Corona, donde nos dice que no quiere que quede una sospecha o que quede una impresión de que este consejo actúa de forma ilegal. Y esa parte, con todo respeto, tampoco les corresponde a ustedes calificarla. Yo le pediría de manera respetuosa se pudiera leer de la sentencia en la foja 21 el apartado de efectos de la sentencia. En el primer renglón, si quiere continuarla hasta donde concluya la idea, pero me interesa en particular la lectura del primer renglón, si es tan amable. Sí, señor representante, se suspende su tiempo y le pido al señor secretario atienda la solicitud hecha por el señor representante Morena. Con mucho gusto. Hace inelegible para el cargo efectos de la sentencia, al resultar fundado el agravio relacionado a la ilegal designación. ¿Leo toda la idea? Del vocal de organización de la Junta Municipal número 29 de Chautla, Estado de México. Lo procedente es revocar el nombramiento de Osvaldo de Jesús de la Cruz Herrera como vocal de organización del Consejo Municipal en cita y ordenar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México que dentro de los 5 días naturales siguientes a la notificación de la presente ejecutoria, nombre de entre la lista de reserva o, en su caso, de aquellos vocales mejor calificados en el proceso electoral ordinario 2014-2015 al vocal de organización del Consejo Municipal en cita, debiendo informar a este tribunal el cumplimiento de esta resolución dentro de los 24 horas a que ello suceda. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, señor representante. Le agradezco mucho. Dice, relacionado a la ilegal designación, es decir, se designó de forma ilegal. Y no es un asunto que esté a interpretación. Ustedes juzgaron que era legal la designación, el tribunal dice que es ilegal. Y ahora se pretende que no quede en el aire que el instituto designó de forma ilegal. Lo dice el tribunal, no lo dicen las representaciones. Entonces, yo pediría nada más en ese contexto, pues también un mínimo de sensibilidad y de respeto a quienes también formamos parte de este consejo. No es que nosotros estemos dejando en el aire esa idea, es una idea que plasmó el tribunal en una sentencia. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bien. En segunda ronda tiene uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente no se trata de dejar en el ambiente una creencia de que este Consejo General ha actuado de forma ilegal, apartado de nuestro Estado de Derecho. Lo ha dicho un tribunal y creo que eso no deja ninguna duda de cómo se está actuando. Eso para el comentario que hizo el consejero Corona. Ahora, relacionado con que para darle cabal cumplimiento a la sentencia se tenga que buscar el perfil más idóneo como se ha manejado en esta mesa, yo preguntaría, ¿se buscó al perfil más idóneo cuando se nombró al vocal ejecutivo? Y ustedes vieron qué fue lo que pasó en la sesión de instalación. Un perfil idóneo, permitir que le falten al respeto, que se le salga de control la mesa y la sesión, incluso desde la misma orden del día, y convertir eso en un ring, la verdad,
Si esos para ustedes son los perfiles idóneos, porque tienen buenas calificaciones, pues bueno, entonces no demos oportunidad a aquellos que aun cuando lo dije, Héctor Hugo Romero Bojorges, él ya fue consejero electoral propietario aquí del Instituto Electoral del Estado de México en el 2008-2009, si eso no cuenta para ustedes, eso no es tener experiencia, bueno, en la dinámica que se manejan me queda claro que los únicos que contarán con esa experiencia y ese aval de idoneidad serán aquellos que ya han participado y que ya han sido evaluados. Eso creo que está también acotando la participación de los demás ciudadanos y creo que es un tema que se debería de revisar. Ahora, yo no recuerdo desde hace más de 10 años que tenemos en esto, que a un Consejo General el tribunal le tuviera que estar enmendando la plana a cada momento, salvo aquel resbalón que se tuvo fuerte con el tema de Cartonera, que fue motivo de cambiar a un consejo completito. No recuerdo a otro consejo que tuviera tantos deslices como lo ha tenido este. Y esto lo comento en un ánimo de que tengamos mucho cuidado. Si el tribunal ya en la resolución nos ha dicho que actuaron de manera ilegal, y esto se los quiero compartir con la autoridad moral que tengo para hacerlo, que el actuar de una manera ilegal es estar apartado de la ley, ir en contra de la ley, de lo que marca la ley. Y cuando actuamos al margen de lo que marca la ley, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que cometamos una infracción y por la cual tengamos que ser sancionados con una amonestación, una multa, un arresto, ¿no? A lo mejor hasta por ahí algún embargo de bienes muebles o inmuebles. Pero la otra parte que sería preocupante es que también, actuando al margen de la ley, se puede cometer un delito. Yo recuerdo, y eso no ha cambiado, aun con las reformas que se han dado, que en el Estado mexicano a los que cometen un delito se les llama delincuentes. La verdad, para Movimiento Ciudadano sería muy penoso que se siguiera actuando al margen de la ley, que se tomaran decisiones ilegales que pudieran desembocar en que alguno de los consejeros pudiera cometer un delito, porque también invariablemente, que sería muy penoso, pero Movimiento tendría que hacerlo, elevar la voz y llamarlos por su nombre, con todas sus letras, y es a lo que no queremos llegar. Ustedes dicen que, bueno, ya se cometió esta ilegalidad, pero ya el tribunal ya lo vino a resolver y ya no pasó nada. Bueno, dicen que el que avisa no traiciona. Ya tenemos el precedente y espero que nada más en eso quede. De momento sería cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda por haberlo solicitado previamente el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Esta representación, cuando hizo su anterior intervención, lo hizo de una manera humilde, pidiendo o exhortando a este consejo a que se conduciera con ilegalidad, pero creo que la altivez de algunos no deja ver específicamente las cosas, porque bueno, lo tomamos de manera textual, ya se le dio lectura a la resolución y bueno, no estamos nosotros poniendo palabras en la boca de algún otro. Es lo que el tribunal dijo y bueno, pues para que quede más claro para todos aquellos que nos ven, porque bueno, ahorita específicamente esta sesión está siendo transmitida, legal es todo lo relativo a la ley, lo que está conforme a ella, como término opuesto a ilegal, que es lo que no se adecua a la norma jurídica. Entonces, en relación con esto que específicamente se define entre lo que es legal e ilegal, volvemos de nueva cuenta a hacer el exhorto a la representación para el efecto de que, bueno, dejemos a lo mejor algunas cuestiones de protagonismo y cumplamos con una función que protestamos guardar y hacer guardar, todos los que estamos en este consejo. Y si no es así, bueno, pues a lo mejor habrá otro tipo de consecuencias. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Sí, por favor, en segunda ronda el señor consejero Montujano, por favor, consejero. Si no es con el ánimo de precisar algo, efectivamente en la parte de los efectos de la sentencia,
cuando se lee que el tribunal considera que fue ilegal la designación, quisiera nada más puntualizar algo. El señor Osvaldo de Jesús de la Cruz Herrera, al que designamos nosotros para la elección extraordinaria, ya había integrado el Consejo Municipal de Chautla en la ordinaria, ¿no? Y entonces el tribunal lo que tomó en cuenta fue la evaluación de su desempeño derivado de la evaluación que le hace el Instituto Electoral del Estado de México, es decir, alguien que había estado no en la lista de reservas, sino en la de lista de propietarios que integró el Consejo Municipal de Chautla, ya no reunió para la extraordinaria, es decir, habiendo reunido, digamos, requisitos de idoneidad para la ordinaria, ya no los reúne para la extraordinaria porque en la evaluación de su desempeño ya no logró cubrir el nivel de satisfacción, que es 8 de calificación. No podríamos entonces irnos a una nueva ilegalidad de designar a alguien que, habiendo estado en la lista, digamos, de propietarios, ya no reúne el perfil de idoneidad que para el tribunal es importante, derivado de la evaluación del desempeño. Lo que quiero destacar es que la ilegalidad a la que se refiere el tribunal es que nombramos a alguien que, habiendo sido vocal de una junta municipal, ya no reunía el perfil de idoneidad para la elección extraordinaria, derivado de que hicimos una evaluación del desempeño y ahí nos salió con una calificación de 8. Entonces solo estoy interviniendo para fortalecer el argumento de que la alternativa que nos dé el tribunal de ir lista de reserva o a la evaluación del desempeño nos permite hacer una elección como la que estamos proponiendo de alguien que en la evaluación del desempeño salió con un adecuado nivel de calificación o de evaluación y que no pertenece o no perteneció a la Junta Municipal de Chautla. Creo que estamos dando cumplimiento a la resolución en ese sentido y creo que sí, el tribunal lo que nos está encomendando es que cuidemos entonces que la designación cumpla con este parámetro de evaluación, que es un parámetro diseñado por el propio Instituto Electoral del Estado de México. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Al que le corresponde, lo señalo, el número 32/2016. Gracias, señor presidente. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, les consulto si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado con el número 4 del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes. Si me lo permite, señor presidente, para efectos de dar cumplimiento de la sentencia, se hace constar que este acuerdo fue aprobado a las 14 horas del día que se actuó. Gracias, señor secretario. Toda vez que se encuentra en la sala el ciudadano Gerardo Castrejón Carrasco, que ha sido recientemente designado como vocal de organización en Chautla, le pido se acerque a esta mesa para tomarle la protesta de ley correspondiente. Nos ponemos de pie, por favor. Ciudadano Gerardo Castrejón Carrasco. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de organización electoral que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Me permito informarle que el señor representante del Partido de la Revolución Democrática inscribió el asunto denominado exhorto a la legislatura para que se suspendan en el municipio de Chautla programas sociales. Tiene el uso de la palabra en asuntos generales el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente. Bien, el tema que me permito agendarlo en asuntos generales tiene que ver con una serie de acontecimientos inusuales, extraordinarios, que se han estado presentando en la localidad y demarcación de Chautla. Y digo que es inusual porque antes de que se decretara por el órgano, bueno, que se
que se determinara por el órgano jurisdiccional la anulación de la elección del municipio de Chautla, no acontecía en estas circunstancias. Pero es el caso que a partir de que incluso se emite la convocatoria para la elección extraordinaria, hay una serie de asistencia de programas sociales directamente por los secretarios de distintos ramos, como de salud particularmente, y de aquellos programas sociales del gobierno del estado que se han estado intensificando en el municipio de Chautla. Esto, sin lugar a dudas, no pone el piso parejo para los demás contendientes. Sabemos que evidentemente la elección fue anulada por un acto ilegal, y lo que quiero resaltar el día de hoy es que precisamente cuidemos que la contienda sea bajo los principios de legalidad. Por eso, sabedor de que el calendario electoral establece como fecha establecida para la suspensión de dichos programas el día 13 de febrero, es decir, contemplando los 30 días anteriores al día de la elección, como lo establece el artículo 261 de nuestro Código Comicial en su tercer párrafo. Quiero llamar la atención para que este Consejo General, a través de quien preside los trabajos, pudiera estar atento a que la legislatura emitiera oportunamente, como lo hizo en la elección ordinaria, el decreto correspondiente para la suspensión de dichos programas sociales. El día 13 es sábado, y sabemos que en estos momentos la legislatura está en receso, inicia sus trabajos hasta el 1 de marzo. Por eso simplemente es llamar la atención de que se cumpla con la normatividad todos los distintos órdenes de gobierno, en este caso del Estado de México, y lo digo de manera explícita porque el artículo 261, insisto, en su párrafo tercero, refiere: asimismo, durante los 30 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. No quiero reeditar aquella situación que se presentó en la elección ordinaria, por eso de manera previa estoy haciendo el exhorto o la solicitud de que este presidente que ahora conduce los trabajos pueda hacer los buenos oficios correspondientes. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el señor representante del PT. Gracias, con su venia, consejo presidente. Suscribimos de manera respetuosa y en un contexto solidario con el Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que somos aliados en esta contienda electoral. Por supuesto, insistir en que este fenómeno de entrega de apoyos sociales pues es algo muy común, pero hoy en un municipio como Chautla, donde están concentrados todos los lentes, me parece que sería muy sencillo darse cuenta de que este fenómeno, que ya es prácticamente, forma parte ya del quehacer político electoral, sería extraño que no ocurriera en Chautla. Por ello, finalmente, tenemos la responsabilidad solidaria de sumarnos a esta propuesta que hace el señor representante del PRD y hacer un llamado para que esta autoridad, en su ámbito de responsabilidades, pues asuma con mucha autoridad esta petición, que la creemos consecuente, seria, responsable y esperemos que este Consejo General actúe en consecuencia. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero Coronel. Gracias, por favor, consejero. consejero presidente. Bueno, yo creo que
La ley es muy clara en ese sentido de que 30 días antes de la jornada electoral todos los programas sociales deberán ser suspendidos para evitar que haya alguna incidencia en la elección, en este caso extraordinaria. En ese sentido, a mí me parece que la legislatura tendrá que actuar al respecto y pues decretar esta especie de veda electoral de 30 días para evitar que esta elección extraordinaria y desde luego cualquier otra que haya en el futuro, pues se vea contaminada por prácticas que pretendan manipular el voto o condicionarlo al otorgamiento de ciertos programas sociales. En ese sentido, a mí me parece que sí es conveniente que pues este Consejo General haga una comunicación, no sé exactamente el término que puede utilizarse para pues manifestarle a la legislatura su interés o preocupación o voluntad de que esta veda electoral ocurra en los términos en que está señalado en la ley. Gracias. Gracias a usted, consejero. ¿Alguien más en primera ronda? Primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. En el tema anterior estuve escuchando el tema de la legalidad con mucha atención. Todos hablaban de la legalidad. Está yo revisando y en los 58 incisos de las facultades que tiene el Consejo, no encontré ni una que dijera que pudieran ustedes exhortar a la legislatura, ni siquiera comunicar. Cuando se hace la sesión extraordinaria para pues autorizar esta elección extraordinaria, yo creo que era el momento en que los diputados de todos los partidos políticos, quien así les interesaba, hubieran dado a conocer a sus pares que una veda electoral en ese sentido para esta elección, cosa que no se hizo. Yo lo que vi de las atribuciones de ustedes, la única que encontré fue la 11ª, vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a este código y cumplan con las obligaciones que están sujetos, nada más. Pero yo no tendría ningún inconveniente, simplemente que no es facultad de ustedes. Yo creo que cada uno de los representantes aquí tenemos diputados en que pueden hacer, no es exhorto. Y yo diría, hablando de la legalidad, pues más que si emiten un decreto o no, está en la ley. Bien lo dijo Javier, el artículo 261 lo establece. Simplemente es que se cumpla la ley. Si la vez pasada en el proceso electoral los propios diputados excluyeron algunos programas sociales que sí podían realizarse, hicieron un catálogo de que sí podía y que no se podía hacer en esa veda electoral, digamos. En este caso, si no se hizo, si no es emitido un decreto, si no se estipuló, pues yo creo que la ley es muy clara, el artículo 261 así lo señala. Yo también, lo que dice Gabriel, ¿no? Es que este instituto diga, ¿qué les va a decir? Pues que se cumpla la ley en esos términos, nada más. Entonces, hablando de esa legalidad, sin ir en contra de la legalidad de girar un exhorto o un documento, yo creo que lo que tendremos que hacer los partidos políticos que tenemos representación en el Congreso, que es un poder, es pedirle a nuestros diputados que se aplique el artículo 261, donde habla de la veda electoral. En ese aspecto es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. ¿En segunda ronda? Bien, en segunda ronda quisiera precisar que estoy atento a la inquietud, me parece razonable la preocupación que se tiene. Cuidamos durante el proceso electoral 2014-2015 el cumplimiento de la ley en todo el Estado, lo haremos en Chautla, buscaremos la facultad legal para estar atentos, haremos uso de las atribuciones legales para estar atentos a las quejas y a las inconformidades que se presenten. Y quiero recordarles que por acuerdo de este Consejo General, esa fue una de las fechas que no hizo falta mover. Recorrimos muchos plazos para acotarlos a las pocas semanas que nos quedaban para la jornada
del 13 de marzo y decidimos que esa fecha se quedara completa. Entonces creo que esa es la parte legal, lo que nos correspondía, y estaremos por supuesto muy atentos a encontrar los medios de buenos oficios, como me sugirió el señor representante, para que esta preocupación sea conocida. Tenemos la ventaja de, como ustedes lo señaló hace un rato don Rubén, estas sesiones son públicas, están acá los medios, creo que será un buen medio, valga la redundancia, para hacer conocer esta preocupación que se tiene en el Instituto Electoral del Estado de México, en su Consejo General, por parte de algunas de las representaciones de los partidos políticos. Bien. ¿Alguien más en segunda ronda en este asunto general? ¿En tercera ronda? Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Sería el sexto y último punto del orden del día, que es la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias. Siendo entonces las 14 horas con 13 minutos de este día, miércoles 10 de febrero de 2016, damos por clausurada esta sesión, octava sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en 2016. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. Señor presidente, ¿me debe la firma del otro acuerdo, por favor?